¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por su puntualidad. Gracias por la espera. Sé que es, digamos, un día agitado para algunos, pero bueno, vamos a dar inicio a este webinar. Este webinar organizado con INET, partner especialista en lo que son celdas de media tensión de la marca Schneider Electric. Pero antes de dar inicio, quiero que conozcan un poco más de lo que es INET. Algo breve. Nosotros ya tenemos exactamente 37 años en el mercado eléctrico. Comenzamos con una empresa de servicio, de ahí lo complementamos con lo que es la integración, fabricación de tableros, y por último, lo que es la distribución de productos. Nosotros tenemos una misión, visión y valores. Más que nada los valores que resaltamos como INET es la innovación y adaptabilidad, responsabilidad social y ambiental, integridad y ética, trabajo en equipo y el enfoque con el cliente. Nuestra misión es brindar las soluciones eléctricas seguras, contribuyendo al ahorro energético y la seguridad de las personas. Y la visión, ser una empresa referente y líder a nivel nacional en la industria, en la distribución eléctrica. Como INET tenemos 3 divisiones de negocio. Lo que es la distribución de productos eléctricos, tanto en baja tensión como en media tensión. Lo complementamos con lo que es la ingeniería de tableros, toda la fabricación de estos tableros. Y por último, lo que es el servicio, la puesta en marcha de un tablero de arranque, un tablero de distribución conexionado, la puesta en marcha de un proyecto de media tensión, entre otros. Son las 3 divisiones de negocio que tenemos. Actualmente, INET, las oficinas están ubicadas acá en Lima Norte, en San Martín de Porres, donde está nuestra área comercial, nuestra área administrativa, área de ingeniería, y también los jefes de producto de cada línea, de cada marca. Nuestra planta de fabricación de tableros está en Independencia, también en Lima Norte, muy cerca a Senati. Ahí tenemos un espacio de 600 metros cuadrados donde hacemos toda la parte eléctrica, mecánica, cableados, entre otros. Tenemos un almacén principal que está en el Callao, en Grimanesa, frente a Lima Cargo City, donde tenemos un área también casi de 600 metros cuadrados, donde tenemos todos los productos de baja tensión, automatización, iluminación, cables, entre otros. Y nuestro segundo almacén está en Lima Sur, en Lurín, en Megacentro. Ahí tenemos productos de gran volumen, entre ellos el stock que tenemos en celdas SM6, de los distintos modelos que lo hemos visto en el webinar anterior, las distintas gamas. También tenemos lo que son UPS trifásicos, hasta 40 kVA, lo que son filtros activos de 150 amperios y 300 amperios, en la marca Schneider Electric. Tableros y entre otros, variadores, arrancadores y más. Nuestras principales 2 marcas estratégicas es Schneider Electric, en donde tenemos un alto stock. Previamente en nuestros almacenes, el 60% del almacén es en la marca Schneider Electric. De ahí seguido de lo que es Philips, y de ahí complementamos con las otras marcas que tenemos en pantalla. Tenemos distintos certificados de distribuidor autorizado, como mencioné, lo que es Schneider como principal, Signify, que es que Philips pertenece a este grupo de Signify, entre otros, Celsa, lo que es cable de fuerza, Condener cable de control, y lo que es sensores telemecánicos. Actualmente este es nuestro tercer año que estamos renovando la certificación ISO 9001-2015 a lo que es calidad. Calidad en lo que es comercialización de equipos eléctricos, comercialización y diseño de tableros eléctricos. Actualmente tenemos un grupo de soporte, que son los jefes de producto. También tenemos los CAM, que son los desarrolladores de cuentas claves, y también tenemos los gestores comerciales. ¿En qué sectores nos movemos como INET?
en todos los sectores, en la industria, minería, construcción, data center, pesca. Un poco enfatizando lo que hace INET, muy aparte de lo que es la venta directa del producto, también lo que hacemos es reforzar el lazo que puede haber entre nosotros y nuestros clientes, con el fin de brindarles lo que son las charlas técnicas, los webinars y lo principal, asesoramiento y soluciones personalizadas. Todas estas acciones son sin ningún costo. Las charlas pueden ser en las instalaciones propias de INET, instalaciones de cliente o las instalaciones de Schneider. Los webinars igual, lo estamos haciendo de manera mensual, 1 o 2 webinars por mes, y el asesoramiento sí es continuo. Tenemos, como mencioné, atrás de cada comercial hay un equipo que brinda el soporte, entre ellos yo me encuentro. Y viendo un poco de la media tensión, justo hace unas semanas hicimos nuestro webinar de lo que eran soluciones de media tensión. El tema fue confiabilidad, innovación y tecnología en celdas de media tensión SM6 y SM AirSet, la nueva tecnología. También hemos brindado lo que es el workshop del mes de mayo, donde tuvimos como escenario Megacentro, donde está ubicado Schneider, los laboratorios propios de Schneider, donde pudimos llevar un grupo de compañeros de distintas industrias con el fin de brindarles la capacitación teórica y también la parte práctica, accionamiento de las celdas, entre otros. Hoy en día estamos haciendo nuestro segundo webinar de media tensión, que son subestaciones con celdas de media tensión SM6, SM-AIZ, pero vamos a hablar sobre los componentes y arquitecturas. También para informarles que se le va a poner un link para que puedan registrarse y poder obtener el certificado de participación. Y al final vamos a hacer una ronda de preguntas a través de un aplicativo que es el Kahoot, donde pueden ganarse o puede haber un ganador que se va a llevar el set parrillero. Hasta ahí, muchas gracias a todos. Mi nombre es Ronald Nostroza. Le doy pase a nuestro especialista, David Tapia, que el día de hoy nos va a brindar la capacitación. Muchas gracias, muy buenas tardes, estimados colegas, Bienvenidos a esta presentación técnica de nuestras soluciones de celdas de media tensión. En este caso vamos a presentar subestaciones con celdas de media tensión, modelos SMR, nuestra celda sostenible, y modelo SM6, ¿no?, de Schneider Electric. El tema de componentes y arquitecturas. Mi nombre, soy el ingeniero David Antonio Tapia, ingeniero de aplicaciones de producto de nuestra unidad de negocios de sistemas de potencia para Schneider Electric. Y comenzamos con los componentes, ¿no? Dentro de los componentes de las celdas de media tensión, que forma parte de tanto a las celdas, un transformador o tableros de baja tensión, dentro de una celda de media tensión vamos a encontrar una gran variedad de componentes dentro de la celda, ¿no? Por ejemplo, uno de los más importantes, el interruptor de potencia. ¿Qué cosa es un interruptor de potencia? ¿Para qué sirve el interruptor de potencia, no? Tiene estas funciones, ¿no? Sirve para poder aperturar un circuito a corriente nominal, ¿no?, con la consecuencia del aislamiento que vamos a obtener luego de la apertura. También poder aperturar bajo corriente de cortocircuito, ¿no? O sea, va a poder abrir a corriente nominal, ¿no? Va a poder cerrarse también. Y la protección ante cortocircuito, un cortocircuito valor en falla, ¿no? O sea, corrientes nominales, condiciones normales de operación y condiciones de falla del interruptor de potencia. Nosotros vivimos en una generación de varias décadas en la que coexisten dos tecnologías que realizan este corte. Le decimos corte al hecho de que cuando se abre el circuito, se apertura la corriente terminal o la corriente de cortocircuito, se produce inevitablemente un arco eléctrico. ¿Te imaginas el arco eléctrico producto de un cortocircuito? Es decir, hay una falla en los cables de media tensión, se genera una elevada corriente, y cuando tú aperturas el interruptor, ¿qué se va a encontrar? Un gran arco eléctrico. Este arco eléctrico tiene que ser extinguido en el menor tiempo posible. Por ello es que
Actualmente coexisten dos tecnologías que permiten extinguir este arco eléctrico producto de una falla, por ejemplo, o incluso cuando se produzca una apertura bajo corriente nominal, también se produce un arco eléctrico, obviamente de menores magnitudes que una corriente de falla. Por ello coexisten dos tecnologías, por ejemplo, la que más se ha estado utilizando son las tecnologías de gas SF6 al interior del interruptor de potencia. Este es un interruptor de potencia de la celda SM6. Tenemos tres tanques tres tanques independientes en el cual está dentro, hay gas SF6, el cual realiza el corte, la extinción del arco eléctrico dentro de este tanque. Esta tecnología de aislamiento, de corte con el gas SF6 en el interruptor, se realiza principalmente en sistemas de alta tensión, ¿no? Subestaciones de 220 kilovoltios, 500 kilovoltios, 800 kilovoltios. En el mundo, los interruptores de potencia de los patios de maniobra son siempre con corte en gas SF6. Y la celda SM6 adopta esa tecnología confiable de los sistemas de alta tensión en nuestras celdas de media tensión. También coexiste la otra tecnología de corte en vacío, en el que internamente vamos a encontrar tres botellas de vacío, por ejemplo, como en estos casos, en donde no hay presión, o sea, es una presión atmosférica cero prácticamente, vacío, y gracias al vacío se va a producir la extinción. El arco no encuentra un medio de propagación. En consecuencia, ¡pic!, se extingue en estas botellas de vacío. Esta tecnología de corte vacío, nosotros la tenemos disponible en nuestras celdas SM-ERCET, recordemos, nuestra celda sostenible con el medio ambiente. También notando que el gas SF6 tiene en Europa, por ejemplo, a partir del próximo año, ya se va a dejar de comercializar debido a que es un gas de efecto invernadero, el gas SF6, ¿no? Es decir, cuando los equipos eléctricos lleguen al final de su vida útil, estos equipos usualmente se van a desechar, van a pasar a destrucción. El equipo se destruirá, pero los componentes que tienen dentro gas SF6, ese gas no se va a destruir y se va a emitir directamente a la atmósfera. Ese es un tema ambiental complicado. Por ello es que nosotros tenemos disponibles celdas de media tensión sostenibles con el medio ambiente. Cero uso de gas SF6. Entonces, para recordar, tenemos distintos modelos de interruptores de potencia en muchos modelos de celdas de media tensión. Recordar, esta es la normatividad según IEC, la IEC 62701-100, en donde se especifican las pruebas eléctricas y las características de todos los interruptores de potencia, tanto de media tensión como de alta tensión. Ambas coexisten en esta normatividad, independientemente de la tecnología de corte. Aquí encontramos también el símbolo eléctrico estandarizado, según IEC, a tenerlo en cuenta en nuestros diseños. El símbolo eléctrico del interruptor de potencia. Entonces, este interruptor está permitido para abrir y cerrar, está diseñado para ello, a corrientes nominales, tensiones nominales, y también a una frecuencia destinada, una frecuencia, ¿no? En este caso es una frecuencia de 60 Hz. Y a corrientes de cortocircuito, condiciones nominales de operación y a corrientes de cortocircuito. Muy bien. No está destinado como un dispositivo de control, no es un contactor de potencia, es un interruptor destinado para proteger cargas. ¿Qué cargas? Toda una subestación, como interruptor de cabecera, o también transformadores de media tensión, ¿no? Transformadores de distribución o de potencia, de media baja tensión, o también como celdas de salida que alimentan a diferentes subestaciones, ¿no? Dentro de las especificaciones técnicas, características técnicas, por ejemplo, mencionamos interruptor de potencia, 24 kilovoltios, de 630 amperios, 20 kiloamperes de cortocircuito y una duración del arco de 1 segundo. ¿Vale? Hablamos en este caso del componente de una celda de media tensión, el cual es el interruptor de potencia. Recordamos, vacío en SM-ERCET y en corte en gas SF6 en SM6, modelos disponibles. Luego, encontramos otra tecnología, otro componente. ¿Cuál es el seccionador de apertura bajo carga? Ok, físicamente, este seccionador se ubica en nuestra gama de celda SM-ERCET y SM6 en la parte superior. ¿Cuál es la razón fundamental de este componente?
poder aperturar el circuito a corriente nominal. Solo nominal. Bajo carga, ¿no? O sea, a estos 630 amperes. ¿Podrá aperturar a corriente de cortocircuito? No, porque no es un interruptor de potencia. Ni aperturar ni cerrar. Va a poder soportar, pero jamás aperturar un circuito a una corriente de cortocircuito, a corriente de falla. Este es un elemento de seccionamiento de apertura bajo carga. El símbolo eléctrico es el de acá. Fíjate, acá tenemos una circunferencia que identifica claramente la aplicación. Es un seccionador de apertura bajo carga. Existen dos tecnologías en nuestras celdas SM6. Internamente, recordemos, se va a generar el arco eléctrico cuando se aperture este seccionador. Al generarse este arco eléctrico, internamente encontraremos gas SF6. Acá hay gas. En este tanque con gas se va a extinguir este arco eléctrico producto de la apertura a corriente nominal. Y en las celdas SM-ERSET, acá tenemos una innovación. Este tanque ya no tiene gas. Es un tanque con aire puro. Es decir, que al momento de reciclar la celda, al final de la vida útil, ya no va a haber una emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, como sí lo va a haber en cualquier celda del mercado que contenga componentes con gas SF6, como en el seccionador de apertura bajo carga. Entonces, de las características operativas de este seccionador, pueden abrir y cerrar corrientes de carga a corriente nominal, tensión nominal, frecuencia nominal, ¿ok? Y también tiene una duración de soportar una corriente de cortocircuito. No aperturan corrientes de falla, no se apertura, y está disponible en estos valores, ¿no? 24 kilovoltios, 630 amperes y 20 kiloamperes. ¿Qué más? Vamos a notar que hay una evolución tecnológica en cuanto a las celdas SM-ERSET, la nueva celda de media tensión sostenible con el medio ambiente, el cual opera hasta 10.000. Tiene 10.000 operaciones de apertura bajo carga. 10.000 operaciones. En comparación con las 1.000 operaciones de las celdas con seccionamiento de bajo carga que contienen el tanque con gas SF6, como es en las celdas SM6. Por ejemplo, ¿dónde vemos estas celdas? En las celdas QM y en las celdas IM. ¿Estamos? Muy bien. Esa es la notable diferencia tecnológica. Podemos en mute, por favor. Ayuda a Ronald. Ok. Entonces, la normatividad, recordemos, acuérdate, va a haber un test. Te puedes ganar una super parrilla, ¿no? ¿Cómo era, Ronald? Una super parrilla, kit parrillero creo que era, ¿no? Kit parrillero, no era parrilla, era kit parrillero. Anótate, mira, esta es la norma IS donde se aborda a los seccionadores de apertura bajo carga. ¿Cuál es? La IS 6261-103. Muy bien. Siguiente. El desconectador. Ok. ¿Qué es el desconectador? Físicamente, en la celda de media tensión, ocupa el mismo lugar que una celda, que un seccionador de apertura bajo carga. Es más, fíjate el símbolo. El símbolo es muy parecido. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que no hay la circunferencia. Al no haber la circunferencia, en IS te está diciendo, este es un equipo que no apertura bajo carga. ¿Cuál es la finalidad? Aislar, seccionar, desconectar una red eléctrica de media tensión sin carga. Ok, no aperturan a corriente de falla. Sus características eléctricas son similares a las del seccionador de apertura bajo carga. Físicamente están instaladas en una ubicación superior. ¿Dónde notamos este componente? En las celdas de interruptor. Todas las celdas con interruptor de potencia, vamos a encontrar que en la parte superior encontraremos el desconectador de apertura, el desconectador. Ya que en una celda con interruptor, una DM1, por ejemplo, quien apertura bajo carga es el interruptor de potencia. Esa es la secuencia de operación. Luego, empleamos realizamos la apertura del desconectador, un segundo tipo de desconexión, el segundo elemento de desconexión, aislando completamente la zona de aguas abajo de la barra. Muy bien, entonces, ¿cuál es la ventaja? Se garantiza la posición abierta del aislamiento para poder entregar una independencia dieléctrica entre los circuitos. Esa es la razón fundamental del desconectador. Mira la norma es diferente, ¿ya?
es IEC 6271-102. La norma donde se definen las características de los desconectadores. Muy bien. Ahora, continuaremos con nuestras cuchillas de puesta a tierra. Fijémonos en la cuchilla de puesta a tierra. El símbolo eléctrico de la cuchilla de puesta a tierra es el siguiente. Se parece a la de un desconectador, es decir, no apertura bajo carga. Y los tres polos están cortocircuitados y puestos a tierra. ¿Con qué finalidad se usa una cuchilla de puesta a tierra? Con la finalidad de garantizar, de asegurar la seguridad, para garantizar la seguridad del personal que intervenga en los compartimientos de cables de media tensión, ya que habitualmente en realidad, no habitualmente, siempre están energizados, y cuando hay una intervención para un efecto de mantenimiento o demás, tenemos que ingresar a un compartimento que normalmente está energizado. Claro, previa desenergización, y luego con el procedimiento de la cuchilla de puesta a tierra en su posición a tierra. Una vez puesto a tierra, vamos a poder ingresar al compartimiento de cables de media tensión por la puerta. Está enclavada la celda de media tensión con la cuchilla de puesta a tierra. ¿Ok? Físicamente, por ejemplo, en las celdas QM, vamos a encontrar dos cuchillas de puesta a tierra. La que está aquí en la parte inferior, visible, y la que está dentro del tanque de gas SF6, que no es visible. En las celdas QM de la línea RZ, igual, mismo principio, la cuchilla va a estar dentro de un tanque con aire puro, y en la celda QM de la línea SM6 va a estar dentro de un tanque que tiene gas SF6, la cuchilla que está internamente. Y la segunda cuchilla va a estar fuera. ¿Ok? Entonces, esta cuchilla bloquea el interruptor principal, y sus características eléctricas son las siguientes. La norma, donde se definen las características, encontramos la IEC 6271-102. Norma digamos, de las características de la cuchilla de puesta a tierra. Luego, vamos a encontrar al contactor de potencia. ¿Para qué situaciones? Arranque de motor en media tensión. Arranque directo de motor en media tensión. Por ejemplo, motores de 4.16 kilovoltios, 2.3 kilovoltios. En nuestra gama de celdas de media tensión de Schneider Electric, modelo SM6, también contamos con centro de control de motores de media tensión de nuestra línea SM6. Los contactores de potencia tienen una peculiaridad. Tienen muchas operaciones de conmutación. Abre y cierra, abre y cierra. ¿Cuántas operaciones? En promedio, 1 millón de operaciones. ¿Cuántas operaciones tiene un interruptor de potencia? 10.000 operaciones. ¿Cuántas operaciones tiene un contactor? 1 millón de operaciones. Por ejemplo, ¿no? Entonces, aperturan a plena corriente de carga. No es un elemento de corte en cortocircuito, porque es limitado. Y su función principal es arrancar motores, arrancar motores eléctricos. Y además está asociado en serie a este contactor unos fusibles de media tensión, protegiendo al motor. Es la función principal. ¿Ok? Entonces, acá tenemos el contactor de media tensión, y este es el símbolo. Se parece al de contactor de baja tensión, es simbología IEC, y la norma ya es diferente, la IEC 62271-106. Muy bien. Luego vamos a encontrar, además, a los fusibles de media tensión como elemento de protección. Este fusible de media tensión lo tenemos encontrado aquí. Este es el fusible que tiene esta característica. El símbolo eléctrico del fusible se encuentra aquí. Función principal en nuestras celdas de SMR, y SM6, principalmente asociado o al contactor o asociado en las celdas QM que protegen a transformadores de distribución del tipo seco o del tipo en aceite. En las celdas SM6 y SMR, el fusible se instala de manera vertical. Ya que tenemos el fusible, por un momento, voy a dejar de compartir la pantalla para mostrar cómo es el fusible de media tensión. Acá tenemos el fusible, espero que se aprecie. Este es el fusible de media tensión Schneider Electric de 24 kilovoltios. Recordemos, tiene dos extremos, y solo en uno de ellos, encontraremos esta simbología, la placa de datos, el cual te indica aquí una flecha. Una flecha que tiene una dirección. ¿A dónde apunta esa dirección? Aquí.
solo apunta a un extremo. Es ese el extremo que deberá de estar instalado y apuntando hacia la parte superior. Y es en este extremo en donde encontraremos aquí un sticker en donde está cubierto y tiene una indicación que se llama, aquí está en varios idiomas, que es el striker o el percutor. Este elemento, este fusible, cuando realiza su trabajo de protección, es decir, hay una falla, un cortocircuito, una elevada corriente de falla, este fusible va a proteger, va a actuar, y consecuencia de ello, mecánicamente, este percutor va a salir disparado, sale disparado. Y como sale disparado, la celda de media tensión de QM, disponible en SMR y SM6, lo que van a hacer es aperturar tripolarmente el seccionador de apertura bajo carga. Volviendo a compartir. Entonces, es por ello que los fusibles de media tensión se instalan de manera vertical hacia la parte superior con la flecha hacia arriba. Y cuando salta el fusible, actúa y apertura tripolarmente al seccionador. El fusible apertura, corta la falla, se funde el fusible, toca reemplazar los 3 fusibles, luego de desenergizar, y se apertura desenergizando la carga en condiciones de falla. Esa es la característica de nuestras celdas de media tensión modelo QM en SMRZ y SM6. Muy bien, entonces, este es el fusible, la norma de las características que definen al fusible, la IS 60282, raya 1, por ejemplo, y tenemos muchos más modelos de celdas de media tensión en Schneider Electric, en donde también se emplean los fusibles de media tensión. Otro de los componentes fundamentales de las celdas de media tensión, los cuales están asociadas a las celdas de interruptor, son los transformadores de instrumentos. Estos son elementos que permiten reducir los voltajes de media tensión a niveles de baja tensión y con ello poder entregar esas señales de voltaje o de corriente a relés de protección, como nuestra gama de relés PowerLogic PTRSU30. ¿Ok? Valores de alta o de media tensión, 23 kilovoltios, 20 kilovoltios, son transformados a 220 voltios, por ejemplo. Corrientes en media tensión de 630 a 400 amperios son transformados a 5 amperios. ¿Ok? Entonces, los transformadores de tensión o transformadores de voltaje también están definidos por esta norma. Acuérdate, la IEC 61869-3. Transformadores de voltaje y los de transformadores de corriente, la IEC 61869-2. Una de las características de los transformadores, estos son transformadores también llamados tipo bloque, tipo DIN, o transformadores, en este caso transformador de corriente tipo barra, a veces se le dice, barra pasante, que tiene una característica, por ejemplo, un 5P20. Esto lo vamos a ver en la siguiente charla, ¿ya? Tenemos proyectado para abordar temas de protecciones eléctricas y relés de protección. Va a estar muy buena esa charla, así que los invitamos, hacemos ya una previa introducción. Entonces, tiene una clase 5P20. Pero no solamente hay trafos de corriente. Estos son los trafos de corriente y de voltaje que se usan en las celdas de protección y medición. Modelo DM1A-TITT2 o modelo SMRZ TITT2. También encontramos otra tecnología que el concepto es el mismo. Reducir niveles de corriente de media tensión a niveles muy bajitos. Empleando en este caso los sensores de corriente. O transformador de corriente de baja potencia. Son sensores de corriente que se conectan al relé de protección y tienen esta peculiaridad. Tiene una clase de protección 5P250. Muchísimo mayor precisión, mayor robustez, mayor confiabilidad que estos equipos de 5P20 tradicionales. ¿Dónde encontramos este dispositivo, este componente? En las celdas DM1 TLP o DMBLA TLP de la línea ERCET, ¿no?
¿ok? Entonces los relés de protección, nuestros relés ya vienen previstos en nuestras celdas para poder conectar directamente con estos dispositivos. Se entrega uno por fase instalado de fábrica. Otro también componente bastante importante es el relé de protección. En este caso, nuestra gama, vamos a hablar de un modelo específico, el PowerLogic P330, ya que este equipo se dimensiona y está destinado para las celdas SMRZ y SM6 del tipo TI-TT2 y del tipo TLP, es decir, las de protección y medición y las de protección. Muy bien. ¿Cuál es la función? En nuestras celdas de protección y medición, este relé recibe señales de corriente y señales de voltaje en el relé. ¿Dónde está acá? Mira, este es el símbolo. Simbología de los transformadores de voltaje. Aquí se conectan las tres líneas. En baja tensión ya. Esta es la red de media tensión. Y también los transformadores de corriente. También aquí. Entonces, ya que tenemos las tantos señales de voltaje y de corriente, se van a habilitar las siguientes funciones de protección. Por ejemplo, cómo interpretar estos diagramas que se encuentran en nuestros catálogos de nuestros relés de protección PowerLogic P3. Aquí, señales de corriente, y habilitan a estas funciones que dependen, que son funciones, son algoritmos que dependen de la corriente, como la protección ANSI 46 sobre corriente de secuencia negativa, la protección ANSI 49, por ejemplo, que es una protección de imagen térmica. Luego también tenemos protecciones sobre corriente instantánea, ANSI 50, o temporizada, ANSI 51, protección de falla de interruptor, 50BF, protección de segundo y quinto armónico, que está relacionado a las corrientes de inrush que se producen al energizar transformadores de distribución. Protección asociada a carga fría, por ejemplo, cuando vamos a energizar un equipo después de un tiempo, o por primera vez. Y también encontramos el otro dispositivo. Estas señales que vimos son transformadores de corriente de las tres fases, ya sea los convencionales, tipo bloque, o ya sea el TLP, el sensor. Ahora, cuando nosotros tenemos un sistema eléctrico aislado, en donde al producirse una falla eléctrica, una fase a tierra, ese valor de corriente va a ser tan chiquitito que necesita una protección medible que contemple el uso de un toroide homopolar. Es un toroide homopolar que se instala por el cual van a pasar los tres cables de media tensión. Ese toroide homopolar se conecta a la entrada homopolar, el I0, secuencia homopolar, y con ello vamos a activar las siguientes funciones de protección. Sobre corriente instantánea homopolar, la N o G. La N significa que funciona sin el toroide, pero con un rango de corriente elevado hacia arriba. Pero cuando tienes una protección muy sensible, por ejemplo, valores muy chiquititos de corriente, ya se activa con el toroide externo y la protección cambia a G. ¿Okay? Es más sensible. Sobre corriente instantánea de falla tierra y temporizada de falla tierra. Además, también tenemos una protección direccional de falla tierra, por ejemplo, ¿no? Estas son las funciones de protección que dependen de la corriente. ¿Ok? Estamos haciendo un preámbulo a las siguientes presentaciones que tenemos. Cuáles están ustedes cordialmente invitados. Protecciones eléctricas y redes de protección de nuestra gama de celdas SM6 y SMRZ. También, además, contando con transformadores de tensión en las celdas de protección, medición SMRZ y SM6, tenemos tres transformadores de voltaje, los cuales están conectados en estas tres señales, y con ello habilitamos a las siguientes funciones de protección que dependen solo del voltaje. Antiguamente llamadas funciones voltimétricas, ¿no? Antes se decía estas funciones amperimétricas, que dependen de corriente, y acá protecciones voltimétricas. Como funciones voltimétricas tenemos protección de subtensión, ANSI 27, sobretensión, ANSI 59, protección de subtensión y sobretensión, perdón, subfrecuencia y sobrefrecuencia, ANSI 81, ANSI 81R, protección de rechazo de carga con derivada de frecuencia, protección 59N, una protección de sobretensión homopolar, por ejemplo, ¿no? Estas son las funciones típicas de tensión. Y además, la función de sincronismo, syncrocheck, para asociar, para hacer conexión en paralelo, por ejemplo, de grupos electrógenos a una barra común, ¿no? O grupos generadores síncronos. Entonces, también vamos a encontrar funciones
Además de las amperímetras y voltimétricas, vamos a encontrar funciones de protección batimétricas, que dependen del voltaje de la corriente. ¿Como cuáles? Las protecciones direccionales, las protecciones de detección de falla, de conducto roto, protección de subcorriente de fase, protección direccional de potencia, direccional o también potencia inversa, que se le dice, ANSI 32. ¿Ok? Entonces, estas son las funciones de protección que vienen dentro del relé de protección. Ahora, estos relés, ¿cuál es la característica de estos relés? Ajá, se dejó de compartir. Vamos a ver. Entonces, este relé necesita obligatoriamente señales de corriente de voltaje que vienen desde los transformadores de voltaje y transformadores de corriente, como en este caso. Con ello, se habilitan toda esta gama de funciones de protección, convirtiéndose esta celda de media tensión en un sistema muy avanzado, muy sofisticado de protección eléctrica, con nuestro relé PowerLogic P330. Recordando que ya nuestros relés CPAN ya se jubilaron, ya están en el recuerdo y han sido totalmente reemplazados en nuestra gama de RSET y SM6 con nuestro relé PowerLogic P330. Además, el relé cuenta con funciones de protección de comunicaciones, por ejemplo, entregamos con 2 puertos de comunicación Ethernet y conversan nativamente, además del ISC6150, Modbus, DNP3, 101, Ethernet IP, por ejemplo, pudiendo hacer redundancia de redes de comunicación en RCTP y PRP. Esto es por defecto, o sea, un relé de protección que conversa nativamente con todos estos protocolos de comunicación. Se vuelve un relé, es un relé en realidad nacido para ganar. Luego, ahora, con todos estos componentes que ya hemos ido conociendo, vamos a identificar dónde los vamos a encontrar en la vida real, dónde estarán instalados. Recordando que tenemos nuestras SMR y SM6, y en el Perú ya estamos, digamos, estamos por tener un stock importante de celdas libres de gases F6, celdas sostenibles con el medio ambiente, y ya contamos con un stock también de celdas SM6, por ejemplo, aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, dentro de las características importantes, recordemos las tensiones de operación, 24 kilovoltios, tensión nominal, 50 kilovoltios sobre tensión en frecuencia industrial y sobre tensión de impulso de 125 kilovoltios, además de una corriente nominal de 630 amperios, una corriente de cortocircuito eficaz de 20 kiloamperios y una corriente de cortocircuito pico de 50 kiloamperios. Y vamos a explorar los modelos, mira. En SM6 o SMRC tenemos el modelo GAM2. Básicamente acá no hay ni un componente, solamente es un sistema que se conecta a las 3 fases de cables y ya está. Luego, una celda de protección, una celda de seccionamiento bajo carga IM. Y acá ya vas a identificar la simbología que hemos aprendido. Esto, al toque te das cuenta, mira, es un seccionador de apertura bajo carga que tiene una cuchilla de puesta a tierra. Muy bien, de frente, ¿no? Viendo solo la simbología eléctrica. Y además ya podemos identificar de qué constan estos equipos. Luego, en una celda QM, estamos repasando lo que aprendimos, digamos, la sesión anterior. Una celda QM tiene un seccionamiento de apertura bajo carga, mira la simbología, la cuchilla de puesta a tierra, y acá hay otra cuchilla, son 2 cuchillas de puesta a tierra enclavadas mecánicamente entre sí, fusibles de media tensión, indicador visual de presencia de tensión. Todo ello. Luego encontramos aquí bueno, la protección, una QM con protección homopolar, ¿no? Temporizada a falla tierra. Además encontraremos una celda de interruptor, la versión de protección y la de protección y medición, que cuenta con el desconectador. Fijémonos en el símbolo desconectador. Primera cuchilla de puesta a tierra, segunda cuchilla de puesta a tierra, enclavadas ambas mecánicamente entre sí. Interruptor motorizado, símbolo del transformador de corriente, el relé de protección. En la de protección y medición encontramos transformador de corriente con núcleo de protección y núcleo de medición, y luego transformador de tensión. Estos son los del tipo bloque, que se conectan al relé de protección y además al medidor de energía PM 5560. Muy bien. Entonces, notamos que en las celdas SM6 encontramos
y SMRZ, celdas con remonte, seccionamiento bajo carga, IM, QM, DM1, con diferentes dimensiones, diferentes pesos, por ejemplo, indicados en este documento que ustedes van a acceder. También recordemos, porque le vamos a entregar, recordemos que como accesorios de montaje tenemos el juego de chapas finales, las palancas de mando adicionales, ya que en el anterior encontramos la palanca de mando que viene dentro de la chapa final. También encontraremos toroides residuales de falla tierra sensitiva que se instalan en la zanja, fuera de la celda, para esas redes eléctricas que requieren, ¿no?, sistemas aislados, principalmente. El receptor dongle para conectar al celular y poder capturar en las celdas SM6 y ARSET el monitoreo de los sensores de potenciales puntos calientes que están instalados al interior de la celda de media tensión. Muy bien. ¿Cuál sensor? Estos sensores que vienen por defecto instalados ya en las celdas de media tensión. Muy bien. Ahora, dentro de las arquitecturas que vamos a encontrar, hemos conocido los componentes por separado, hemos conocido dónde están instalados dentro de una celda. Y ahora iremos más arriba. ¿Qué hacemos con la celda de media tensión? ¿Cómo plantear un diseño de una subestación? En este caso, tenemos algunas posibilidades de configuración teniendo en cuenta que todas nuestras celdas son modulares entre sí. Y además, considerando que la SMRZ, la nueva celda sostenible, con las SM6, son conectables entre sí, sin accesorios particulares. Son modulares entre sí. SMRZ y SM6. Es decir, si encuentre usted una subestación con celdas SM6, se pueden adquirir celdas RZ y se van acoplando entre sí a las antiguas subestaciones. Entonces, tenemos acá un diagrama unifilar, un proyecto bastante básico para aquellos clientes que recién están pasando a media tensión, por ejemplo, en este caso con un transformador pequeño de 150 kVA, una protección QM, es decir, protección con fusibles de media tensión, una celda de remonte con QM. La disposición de la celda, el ancho de cada una, sumadas dan 75 centímetros de ancho, por ejemplo. Esta es la distribución de la celda en SM6 y SMRZ, la cometida directa hacia la celda de remonte. También vamos a encontrar la otra aplicación que es ya más amplia, tenemos más transformadores, entonces tenemos cada transformador protegido por su celda QM, asociada a una segunda celda de remonte, que depende de aguas arriba de una celda de protección principal con interruptor de potencia, que está aquí, ya le conocemos todos los componentes, y además una primera celda de remonte. Es decir, toda esta subestación medirá 2.25 metros, ¿no? Celdas de media tensión para esta subestación. Muy bien. Esta aplicación es muy habitual, ¿no?, en nuestro mercado. Pero también hay clientes que nos dicen, ¿sabes qué? No tenemos espacio, es una subestación aguas abajo de la principal de mi planta, que nos sugieren. Podemos plantear esta alternativa de celdas que llegan directamente a través de una celda de interruptor, o ya sea de protección, medición o de protección, y luego hacia cada una de las cargas con unas celdas QM, por ejemplo, ¿no? Las dimensiones de ancho de esta subestación, 1.5 metros. Muy bien. Y acá tenemos otra aplicación, por ejemplo, en SMRZ, llegando con la cometida principal, directamente, hemos colocado aquí, coloqué un toroide mopolar, celda principal de interruptor, como en este caso, bajando, todos los componentes que ya conocemos, desconectador, cuchilla de tierra, motorizado, interruptor motorizado, trafos de corriente, segunda cuchilla de puesta a tierra, transformadores de tensión, los relés de protección con todas sus funciones de protección que mencionábamos. Okay. Y además, el sistema de conexión. Tenemos aquí una celda salida con fusibles de media tensión, seccionador de postura bajo carga y además protección homopolar, por ejemplo, al relé de homopolar temporizado. Muy bien. Entonces, acá las dimensiones de la celda de media tensión. Nosotros como Schneider Electric les vamos a también proporcionar los bloques de estos diagramas en AutoCAD para que ustedes puedan adaptarle a sus proyectos y puedan, digamos, ayudamos a hacer más rápido sus diseños eléctricos, ¿no?
en media tensión. Muy bien, estamos llegando ya a la parte final, y aquí también para comentarles por qué trabajar con SMRZ y por qué trabajar con SMC. Primero, somos una empresa digital, nuestras soluciones ya son sostenibles con el medio ambiente, y parte de nuestro valor encontramos primero un producto altamente confiable. La celda SM6 es la más vendida en su categoría a nivel mundial, y todas nuestras celdas vienen con un código QR, en el cual podemos acceder desde nuestro celular, acceder a los protocolos de pruebas de ese modelo de celda específico a los planos de fábrica de esa celda. En particular, también entregamos archivos de modelamiento BIM, videos de instalación, por ejemplo, los catálogos y capacitaciones a donde ustedes lo necesitan, un acompañamiento desde la marca hacia sus proyectos, ¿no? Muy bien, llegamos a la parte de consultas, comentarios, por favor. Ronald, si nos podrías ayudar al respecto. Acá estamos con mucho gusto para poderlos ¿no? apoyar, ¿no? Igual acá voy dejando mis datos, si quieren contactarse con mi persona. Mi nombre es David Antonio Tapia, sistema de potencia, correo y teléfono, ¿no? De mi lado, pues muchas gracias. Y los invitamos a la siguiente, que va a ser la siguiente presentación: protecciones eléctricas y redes de protección a profundidad. Ajá, gracias. Adelante, Ronald, por favor. Gracias, David. Muy bueno la ponencia. En el chat han dejado ahí una consulta. Adelante, adelante. Dice, buenas tardes, de José Pastigo. ¿Sería posible instalar un relé de protección contra falla tierra en una celda equipada con seccionador bajo carga y fusible? ¿O qué solución podría implementarse si es que no se cuenta con una celda equipada con interruptor? Correcto. Mira, nosotros tenemos la celda QM, como mencionamos, la que protección fusible, ¿no? Nosotros la entregamos con esta opción, ¿no? Incorporada ya el toro demopolar en la celda de media tensión. Y acá ya sí se puede, lo hacemos. En la celda con apertura bajo carga, con una protección homopolar, toro demopolar y relé homopolar. Ok. A ver, si hay alguna consulta, pueden abrir su micrófono, escribir por el chat. Si tienen alguna consulta. Sí, por favor. Sus consultas importantes. Hay una consulta en el chat, bueno, varias, de Sebastián. Las celdas ya vienen con interbloques. ¿Con qué, perdón? Las celdas ya vienen con interbloques o bloqueos, interbloqueos internos. Es lo Por que supuesto. mencionaste, el bloqueo que tienen Sí. el seccionador. Ajá. Con la cuchilla tierra, como la QM, todas las celdas vienen con interbloqueos mecánicos por defecto, ¿no? Entre sí, ¿no? Para evitar operaciones inadecuadas. Viene con bloqueos mecánicos. Igual los invitamos a nuestro workshop que estamos realizando aquí con la empresa Indet. De ahí, Kevin nos menciona si los fusibles son de diseño estándar. Los fusibles son de diseño estándar, sí. Acuérdense la norma, ¿no? La ISSZ 281, raya 2, fusible estándar, fusible IS estándar. Las celdas QM están previstas para esos fusibles estándar. Ya. De ahí hay más en el chat. ¿Se pueden emplear los relés en tableros exteriores para estructuras de protección de fallas a tierra? ¿Puedes repetir, por favor, la pregunta? ¿Se pueden emplear los relés en tableros exteriores para estructuras de protección de fallas a tierra? No, ok. Mira, en este caso puntual no entiendo mucho el contexto del proyecto.
Desde mi lado, tienes todo el apoyo en celdas de media tensión completamente equipadas que involucran a los relés de protección. Si necesitas algún apoyo en particular de una aplicación muy puntual del relé de protección en otras circunstancias descritas previamente, puedes contactar con Schneider Electric y te ponemos en contacto con otra persona de Schneider Electric que te podría orientar en esas aplicaciones específicas. En nuestro caso, y el motivo de la reunión de hoy, es conversar sobre los componentes al interior de una celda de media tensión y conocer sus arquitecturas. O sea, una celda completamente equipada. Hay una de Luis Durán que dice las celdas QM, ¿cuántas operaciones bajo carga están diseñadas? Muchas gracias. Son 1000 operaciones en la celda QM del tipo SM6 y en la celda QM del tipo SMRZ, 10.000 operaciones. Es la celda con seccionador fusible de mayor cantidad de operaciones en el mundo, en la línea SMRZ. Muy bien, eso sería. ¿Algo más? ¿Algunas preguntitas, por favor? Sí, hay, bueno, nuestra área de marketing ha colocado un link en el chat para que se puedan registrar. Esto más que nada para poder enviarles su certificado y también las PPTs y la grabación de este webinar. Bueno, vamos a hacer una pequeña, le voy a dar un pase a nuestro compañero Ismael, que también tiene un anuncio importante en el portafolio de automatización. Y de ahí finalizamos con la ronda de preguntas, bueno, con el Kahoot, para poder ver quién se gana el set parrillero. Muy bien. Estoy acá por si se requiere algo ya, alguna consultita. Ya, ok, David. Dejo de compartir, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, David? Roda, todo el equipo de INEP. Buenas tardes a todos los que están conectados. Les saludo Ismael Rojo, como ya comentó Ronald, yo soy Product Manager de INEP y estoy a cargo de todo lo que es automatización dentro de INEP. Quería aprovechar el espacio para invitarlos a la próxima actividad, ¿no? Online que vamos a lanzar. Es el INEP Live Automation edición 2025. Se van a preguntar de qué trata eso, ¿no? INEP, dentro del portafolio de INEP y de Schneider, existe también todo lo que es automatización industrial, control, software industrial, ¿no? Aquello que está orientado mucho a lo que es industria 4.0. Así como las celdas, también el mundo de los procesos, es importante revisar a fondo un poco las mejoras, considerando el portafolio que tiene Schneider para ustedes, ¿no? EINET Live Automation es un ciclo de 5 sesiones, ¿no? Son 5 charlas virtuales en las cuales están cordialmente invitados todos. En cada módulo, en cada charla, se va a tocar un tema tecnológico orientado a la mejora de sus procesos relacionado a todo lo que es automatización. Entonces, la idea es que ustedes nos puedan acompañar en los 4 módulos y en un quinto módulo, que es básicamente un workshop presencial con especialistas de Schneider, en donde vamos a interactuar con módulos de pruebas, equipamientos de automatización, pero son ciclos paso a paso, ¿no? Vamos a empezar con el módulo 1 el día 22 de mayo, ¿no? Se va a hablar sobre la nueva generación de arrancadores suaves orientados a lo que es Industria 4.0. El módulo 2 es el segundo tema, va a ser el 5 de junio. Ahí vamos a hablar mucho sobre la eficiencia de las operaciones con arranque motor, en este caso con variadores de velocidad. ¿Ok? El módulo 3, vamos a hablar un poco sobre las soluciones de automatización para la industria moderna. Y módulo 4, automatización de procesos con PLC, relacionado a la precisión, continuidad de servicio, etc. Entonces, estos 4 módulos van a desencadenar en un último
entrenamiento, un workshop presencial, en las cuales ustedes van a ser invitados. Los invitamos a que participen desde el módulo 1, ¿no? Con el tema que se va a lanzar ya para el 22 de mayo, orientado a lo que es arranque motor con Soft Starter, con arrancadores de estado sólido. Y bueno, la invitación queda abierta. Le agradezco este espacio, Ronald, David, para aprovechar y ir lanzando el link de invitación que veo que lo ha compartido en el chat. Y en estos días también van a ver en las plataformas digitales, van a ver quizás en los medios digitales la difusión de invitaciones también para que usted pueda compartir incluso a sus colegas, a las personas que consideren les puede interesar. ¿Ok? INET tiene portafolio de automatización, Schneider es también pionero en lo que es automatización industrial, y la idea es revisar los conceptos, ¿no? E ir alineándonos a lo que es la nueva automatización, ¿no? Orientado a software, industria 4.0, etcétera, y la idea es que lo hagan de la mano de INET. Entonces, eso es lo que yo le quería comentar. Están cordialmente invitados. Y bueno, ahí le estamos dejando el link de registro en el chat. Entonces, buenas tardes a todos. Sí, eso es lo que le quería comentar. Ronald, no sé si seguimos con la dinámica. Excelente, Ismael, felicidades. Muy bien, interesante. Me quiero inscribir. Isma, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, como ven, tenemos varias actividades, tanto para este mes como para los meses siguientes, tanto en la parte de media tensión, en la parte de automatización, y también vamos a enfocarnos más en lo que es calidad de energía. Ahí vamos a estar invitándolos a la serie de actividades, capacitaciones, workshop, webinar, todo lo que vayamos realizando como INET, de la mano de Schneider. Como mencionó Ismael, tenemos ahí un link para que se puedan registrar a este evento, a esta serie de capacitaciones, y también tenemos un link de registro. Este registro, como mencioné, más que nada para poder emitir el certificado de participación y enviar los videos, información de los próximos eventos que tenemos, entre otros. Gracias más bien a todos por su voluntad de participar, por seguir adquiriendo esos conocimientos nuevos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos en el workshop. Correcto, David. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego, gracias.